hermanos, Dios les bendiga. Es de gran regocijo estar nuevamente aquí en la casa del Señor y juntos adorar al Señor, dándole gloria a su nombre. Así que vamos a comenzar orando, dándole gloria a Él, dándole las gracias porque nos ha sostenido, nos ha traído hasta aquí. Así que oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú miraste que no había esperanza para nosotros y enviaste a tu Hijo para darnos salvación, darnos vida eterna, darnos la esperanza de vida que ahora no teníamos, Señor. Gracias te damos porque hoy podemos estar aquí ante tu presencia para adorar tu nombre, Señor, en libertad, porque tú has sido nuestro Salvador, Señor, nuestro sustentador y el que esperamos estar adorando por toda la eternidad. Te damos la gloria, Señor. Bendice a los que han llegado, bendice a los que han quedado en el hogar, a los que están necesitados, que seas en cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar en alabanza a los hermanos. Gozo en el Señor estar nuevamente. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos alegres, ¿verdad que sí, hermanos? Pues saben que tuve un par de meses fuera, ¿verdad? Por situaciones de enfermedad. Le doy gloria a Dios por su provisión. El domingo cuando vine, de verdad que se me salieron las lágrimas, pero no fue de tristeza, fue de ¿qué? De alegría. Porque en el Salmo 95 así lo dice la palabra del Señor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Hemos llegado a la casa del Señor. Bendito eres Cristo. Llegado a su casa y reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa y reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa y reunidos en su nombre, adorémosle. Adorémosle. Adorémosle al Señor. Hemos llegado a su casa y reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa y reunidos en su nombre, adorémosle. Hemos llegado a su casa y reunidos en su nombre, adorémosle. Adorémosle. Adorémosle al Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Bendito eres, Señor Jesús. En el Salmo 15:1, Salmo de David. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Los que andan en integridad y hacen justicia y hablan verdad su corazón.
Señor, yo quiero entrar en el santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en el santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Gloria a ti, Señor Jesús. Siento un momento, hermanos. Vamos a tener los anuncios. Quisiera recordarles que el martes tenemos el tiempo de oración a las 8:15 de la mañana. Y luego del tiempo de oración, los voluntarios que han estado trabajando con manejo de emergencias, que van a trabajar con las compras y los suplidos, que se queden con el pastor Rafael para seguir trabajando en esto. Así que también quería decir que el martes pasado estuvimos en casa de los hermanos Héctor y Carmen. Tuvimos un buen tiempo, ¿verdad?, con ellos. Estuvieron unos familiares también y oramos, cantamos, ¿verdad? Entiendo que fue de bendición para ellos, bendición para nosotros, y que sigan orando por ellos, porque de verdad que necesitan mucho sostenimiento de parte del Señor. También el sábado tendremos el comité de limpieza número 4. Y este viernes es la actividad de jóvenes, el V-Tour en Ponce. Así que se va a hacer el grupo para estar. Les recordamos que el domingo 6 de noviembre es el último día para entregar la cajita del niño de la Navidad, ¿verdad? Domingo 6 de noviembre, así que tienen 2 domingos para esto. Seguimos recibiendo alimentos no perecederos, ropa, productos de primera necesidad hasta el domingo que viene. Si usted puede traerlo, pues hasta el domingo que viene tenemos este recogido. También quisiera decirles que Saida y yo vamos a estar de viaje, salimos el miércoles y venimos el otro miércoles, así que del 26 al 2 no vamos a estar, así que cualquier cosa, pues en Pastor Rafael. Y queremos establecer, ¿verdad?, que hemos ya determinado la fecha del aniversario. El aniversario va a ser el sábado 12 de diciembre. Primero va a ser el taller y conferencia Descubriendo tu Don. Noviembre. Sábado 12 de noviembre. Descubriendo tu Don de 9 a 1:30. Es importante que la iglesia esté, ¿verdad?, que usted, aunque ya sepa algo de lo que el Señor le ha puesto a hacer, queremos que el Señor nos siga hablando, ¿verdad? Y el Señor puede estar hablando a través de este taller. Y el domingo 13 tendremos nuestro culto de aniversario a las 9 de la mañana, domingo 13 de noviembre. Así que para que puedan hacer los arreglos, invitar y tener todo listo para ese día. Ayer se dio la actividad de damas en Guayama. La actividad fueron 8 damas de la iglesia, así que le voy a pedir a Saida y Magda, ¿verdad?, que pasen al frente y nos hablen de la experiencia. El micrófono está por ahí.
Buenos días a todos y muchas bendiciones. Ayer tuvimos un día muy rico en crecimiento espiritual, fue para nosotras bien edificante. Estuvimos compartiendo con la señora Bello en Guayama y ella pues nos dio muchísimas nos compartió muchas cosas que realmente pues nos llenaron. A mí personalmente me llena mucho esto. Y tengo algunas notas en mi libreta que fueron para mí, sirvieron para tocar mi corazón en aquel momento. Porque hay cosas que nosotros las sabemos diariamente y tenemos conocimiento de ellas, pero las olvidamos. Y ella nos reforzó mediante la palabra. Se hizo mucha mención sobre Esdras. Estuvimos trabajando en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y el tema fue el Dios fiel de la historia. Y vemos cómo Dios nos va manifestando a través desde el comienzo hasta el final, cómo Dios nos va manifestando su fidelidad diariamente, cómo Dios no hay nada que podamos mirar a nuestro alrededor que nos diga que Dios no está allí, que Dios no tiene su mano puesta allí. Todo lo que tenemos en nuestro firmamento, todas nuestras experiencias de vida, ricas, positivas o negativas, las tenemos marcadas en su palabra, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es buscar la Biblia y allí las vamos a encontrar. Y tres tópicos que me tocaron mucho. Perdóname, sí, que tengo. Ok. El primer tópico dice: Dios es un Dios de pactos. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Dios es inmutable. O sea, Dios no se queda con esa promesa que Él hizo hacia nosotros. Dios la va a cumplir. En su momento Dios la va a cumplir. Lo de Dios no son contratos, son pactos. Él no hace contratos con nosotros. Él hace pactos y esos pactos Él los cumple. Otra de las cosas que me tocó mucho fue: podemos confiar en Dios porque Él gobierna la historia. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio, capítulo 30, o en Efesios 1. Y el último punto: podemos confiar en Dios porque somos su pueblo. Definitivamente es algo que, aunque vuelvo y les repito, a veces nos olvidamos de la grandeza y de la fidelidad de Dios por nuestro diario vivir, ¿verdad? Y por nuestra infidelidad hacia Él, vamos a ponerlo así, porque a veces nosotros somos los que somos infieles a Él. Y entonces, pero a veces cuando nos tocamos con la frente en la pared, como decimos, y Dios nos recrudece y nos dice: mira, aquí estoy y estoy siendo fiel a mi promesa. Y entonces sí, nos damos cuenta que sí, Dios está allí todo el tiempo, mirándonos y esperando a que nosotros confiemos y doblemos rodilla, como digo yo, ¿verdad? Esas fueron una de las cosas que me impactaron muchísimo, además de que tuvimos un día pleno de alegría y de mucha confraternización entre nosotras. Gracias a Dios por eso. Sí, y un café riquísimo. El Señor continúa bendiciéndoles. Eso fue lo que vimos en la mañana. En la tarde estuvimos trabajando con el capítulo 7 de Esdras, donde vimos que todo comienza con una decisión, la decisión de ser intencional en el estudio de la palabra, que es
parte de nuestras tareas como cristianos. ¿Por qué? Porque lo más importante es que estudiemos la palabra, nos preparemos para poder compartirla. No es para que seamos más sabias, es para que nosotros compartamos la palabra y cumplamos el mandato del Señor de ir por todo el mundo compartiendo su palabra. Una de mis notas dice que a lo que dediquemos nuestro corazón es lo que va a morar en nuestra vida. Por eso nuestro corazón debe ser dedicado a la palabra del Señor. Luego fuimos un poco, nos habló de que vayamos un poco más allá en la lectura de la palabra, que no nos conformemos con el texto, que vayamos al contexto, que busquemos quién lo escribió, para quién lo escribió, qué le decía en ese momento al pueblo, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, porque eso es lo que nos va a hablar para nuestra vida. Y por último, que vivamos lo que creemos. ¿Y cómo vamos a vivir lo que creemos? Si creemos que Dios es nuestro Señor y Salvador, pues debemos compartirlo con los que todavía no lo tienen como Señor y Salvador, para que pueda ser el Señor y Salvador de ellos también. Dios les bendiga. Y el Señor ha estado hablándonos, ¿verdad? Y en de todas formas el Señor ha estado diciéndonos, ¿verdad?, que nuestra misión tiene que ser cumplida, ¿verdad? Ya Él ha tenido su misericordia y su gracia con nosotros. Y yo quería leer en Salmo 119, 89, dice así la palabra del Señor: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste por tu ordenación, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me he vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. El Señor bendiga su palabra. Y quería compartir de esta palabra que los atributos de Él lo vemos tanto en su palabra, ¿verdad? Primero, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, la fidelidad del Señor y la eternidad de Él, ¿verdad? Que Él es eterno. El versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad, ¿verdad? Habla de su fidelidad. Dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Él es poderoso, sustentador nuestro. Si tu ley, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. El Señor sustenta su creación, nos sustenta a nosotros, nos da esperanza, nos da vida. Nunca jamás olvidaré de tus mandamientos. O sea, nos da a nosotros esperanza, nos da la certeza de la vida eterna, ¿verdad? Podemos estar tranquilos de que Él estará con nosotros para siempre y confiar en Él. Así que eso era lo que quería compartir de su palabra y aprovechar para saludar las visitas. Primero quisiera darle la bienvenida a Gabriel y Natasha, que están con nosotros. Bienvenidos. También está con nosotros Lisette y su tía. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros otra vez. Bienvenidos. Y quisiera que Néstor presente a su familia, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Se durmió, está bien, pero... Joana. Bienvenidos, welcome. Qué bueno, qué bueno. Néstor estuvo en sus tiempos de estudiante con nosotros y ahora vive en Estados Unidos, pero muy querido, ¿verdad?, por nosotros y sé que de allá para acá también. Así que sean bienvenidos y están por estar aquí con nosotros. Quisiéramos entonces orar por la hermana Naida y Naidita, que han estado enfermas, han estado con mucha prueba, por el hermano Héctor y la hermana Carmen. Así que vamos a orar. Padre, queremos estar ante tu presencia pidiéndote por la iglesia, pidiéndote por todo lo que hacemos, Señor, que sea para tu honra y tu gloria. Queremos, Padre,
bendecir tu nombre y también descansar en tus promesas, descansar en tu poder, descansar en tu misericordia y en tu gracia, Señor. En estos tiempos de prueba queremos pedirte por nuestra hermana Naida, por su salud física y que le sostengas también en su espíritu. Igualmente Naidita, que también le des las fuerzas y la sabiduría, Señor, para poder ayudar a su mamá. Te pedimos por el hermano Héctor, Señor, por su salud, por su fortaleza, por que tú estés, Señor, llenando su espíritu para pueda sostenerlo, Señor. Te pedimos por la hermana Carmen también, que igualmente sea sosteniendo su vida y ayudándole, Señor, a cuidarlo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por cada uno de los que tienen prueba en este momento, Señor. Bendícelos. Te pedimos por la hermana Cheri, Señor, que seas en su brazo, que seas en cada uno de los que se aquejan de salud hoy, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces alabando al Señor, hermanos. En lo que está el micrófono, quisiera decirles que le envía saludo a la hermana Naida, que me llamó esta mañana, y ayer recibí una llamada de los hermanos de Honduras, hermano de Encarnación y su esposa Mari. Ellos ya llegaron a Honduras. Murió el esposo de la hermana Mari y, ¿verdad?, han estado devastados con esto y han tenido muchos problemas, ¿verdad? De la hermana de Mari, sí. Y ellos pues envían muchos saludos a la iglesia. Ellos no pudieron dar el culto de aniversario, que también era para este tiempo, de hecho era hoy, pero porque allá las lluvias han hecho estragos, los puentes volvieron a caerse, no hay comunicación, entonces no pudieron llegar los predicadores, así que cancelaron eso y van a dar un culto local, ¿verdad?, entre ellos, porque está bastante difícil la cosa y todavía se esperan más lluvias allá, así que seguimos orando por ellos. Ellos siempre están pendientes de nosotros, siempre están ellos preguntando que cómo estamos, si ya estamos bien, sí, y ellos con más pruebas que nosotros, ¿verdad? Así que sigamos teniéndolos en oración. Ahora sí. Gloria a ti, Señor Jesús. En Nahum 1:7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia. ¿Cuánto no hemos pasado días de angustia? Y protector de los que en Él confían. Tenemos las pruebas, pero confiamos en que el Señor está con nosotros. Y tanto la hermana como lo que estamos hablando, ¿verdad?, en la mañana de hoy, esa palabra de confiar en el Señor. Y déjenme decirle, hermano, a veces uno cuando está en la prueba está tan ofuscado que como que esa parte, como dijo la hermana, como que se le olvida. Pero el Señor vuelve y nos los recuerda. Así que yo siempre le pido al Señor que me dé la sabiduría y sensibilidad para reconocer inmediatamente cuando me da el azote, el enderezarme rápido y no pensarlo mucho, confiar simplemente en el Señor. Así que confiemos en Él, que nos va a ayudar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a ayudar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puede descansar en una mansión, Cristo te dará para descansar. Si el sol llegara a oscurecer y no
brilla más. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a ayudar. ¿Quiénes confían en el Señor? Puedes confiar en el Señor, que Él te va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Descansemos en Él. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Cristo. Si en algo tenemos que confiar en el Señor, es que entendamos que cada vez que Él nos dice que vayamos o nos da una prueba, esa es una prueba de fe. Y en particular, con lo que estábamos hablando en la clase, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en el mandato de la misión que el Señor nos da. Y ahí la palabra es enfocarnos. Tenemos que enfocarnos que es un mandato del Señor y que lo tenemos que hacer, llevar el Evangelio. Tenemos muchas limitaciones, yo tengo muchas. Yo digo, yo tengo 1000 y quizás otro tenga 2000. Pero el Señor es poderoso y Él todo lo hace posible. Y solo quiere que vayamos y que le entreguemos y Él se va a encargar de todo, no tengamos temor. Así que todos podemos servir, no importan las limitaciones. Y esa es la fe, hermano, en confiar que plenamente el Señor nos va a ayudar a llevar las buenas nuevas de salvación. Así que, hermano, vamos a trabajar. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad. Conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a siempre ser fieles a tu servicio y estar contigo. Hermano, ¿cuál será la mejor ofrenda que a Dios le agrada? Tu vida. Nosotros, nuestra vida. Tu vida es aquella relacionada con la sangre de Cristo, con el sacrificio que Dios ha hecho en la cruz. Y en esa confianza y saber que esa es la ofrenda mejor que tenemos somos nosotros mismos. No busquemos más, está en nosotros. Así que decide ser parte del reino de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Quiero darte mi ofrenda y adorarte con ella, ofrecer sacrificios de amor. Así como los niños, dártela con cariño, quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mucho más que una ofrenda, ofrecerme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda y adorarte con ella, ofrecer sacrificios de amor. Así como los niños, dártela con cariño, quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mucho más que una ofrenda, ofrecerme a mí mismo. Quiero darte una ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Bendito eres Jesús. Dale la ofrenda a Cristo el día de hoy si no lo has hecho. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Quisiera un momento antes de comenzar, Néstor, me gustaría que pasaras con la familia y la nena al frente. El Señor cumple sus promesas y para mí es algo hermoso poder tenerles como familia. Eso es la semilla que se siembra. Yo sé que allí mami estuvo bien de cerca en esa semilla y verles a todos como familia. Quiero leer en Mateo capítulo 19, versos del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí. Yo doy gracias al Señor, porque hay una semilla que está sembrada y hay una responsabilidad grande, y quisiera tomar un momentito para orar por la familia y orar por Abigail también. Señor y Padre Celestial, hermoso y santo eres. Gracias damos a ti en esta mañana por la bendición de la vida, por la bendición de la familia, porque nos has llamado y nos has cuidado. Te pido de forma especial que guardes a Néstor, a Joana, y tengas un cuidado especial para Abigail. Pon en el corazón, Señor, de los padres un deseo ardiente de sembrar esa semilla, de guiarle, Señor, en su crecimiento, de fomentar, Padre Celestial, el conocerte a ti. Que tengamos una niña, Señor, que será una joven, que será, Señor, una hija tuya. Porque tú, Padre Celestial, lo has destinado y lo has puesto para responsabilidad de todos nosotros. Y como iglesia decimos amén y amén. Señor los bendiga, de verdad. En esta mañana damos gracias al Señor. Es un día hermoso que nos ha regalado y una oportunidad santa de reunirnos, de alabarle y de escuchar, de aprender todos juntos de el mensaje que tiene para con nosotros.
Seguimos compartiendo la serie de la vida y enseñanza de Jesús. Vamos a estar compartiendo hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, los versos del 1 al 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos del 1 al 11. Pero antes de ir a la lectura, vamos a entender en esta mañana cómo Jesús confronta el legalismo con la piedad. Cómo Jesús confronta el legalismo con la piedad. Y para entender lo que vamos a estar leyendo, quiero que tengamos presente unos elementos que va a dar contexto a la lectura. Vamos a ver en la lectura los fariseos. Y cuando escuchan de los fariseos eran los religiosos o las personas que se dedicaban al estudio de la ley y velaban por su implementación. Tenemos los escribas. Los escribas tenían la responsabilidad de mantener y transcribir cada uno de los textos que estaban autorizados dentro de la religión. Pero los fariseos eran como el brazo implementador. Están los sacerdotes se encargaban de la parte de los sacrificios. Pero es este grupo de estudiosos de la ley. Hemos visto hasta el momento en las predicaciones anteriores cómo desde que Jesús anuncia su misión, desde que Jesús se presenta un conflicto, hemos visto unas controversias entre los religiosos y los fariseos y Jesús. Con esto, si recordamos cuando compartimos el inicio de Jesús, cuando Él va a Nazaret, que va a la sinagoga, que lee en Isaías la promesa del Mesías, Él dice, yo soy el Mesías. Todo iba bien hasta que Él dijo, yo soy el Mesías. Entonces querían matarlo. Vemos también cómo Jesús, cuando está también en Capernaum, que saca dentro de la sinagoga, había una persona que estaba endemoniada y Él reprende el espíritu y lo manda a salir, como entonces también los fariseos y los religiosos le acusan, ¿cómo tú, qué poder especial tienes tú, quién tú eres para poder decirle a los espíritus inmundos, sal y salen? Vimos también cómo cuando llevan a Jesús, el paralítico, ya en ese momento están allí fariseos de toda la comarca de Galilea, de Jerusalén, de todos los sitios, mirando lo que Él hace. Y cómo en ese momento también, cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, lo acusan de blasfemia, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Así que ellos no estaban diciendo algo que estuviera mal. Lo único que ellos no estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Y quiero traer esto porque nos da contexto a la lectura, pero también porque es un llamado a cada uno de nosotros. Cuando reconocemos las proezas de Dios, cuando reconocemos a Él como creador, pero no reconocemos a Cristo como aquel que ha sido enviado para redimirnos, no reconocemos a Cristo como aquel que murió por nuestros pecados, o aunque entendemos eso, no reconocemos a Cristo
como nuestro Señor. Y quiero dejar eso meridianamente claro, porque cuando el conocimiento no baja al corazón, se queda en conocimiento. Y vamos a ver en la mañana de hoy que el conocimiento no salva a nadie. Solamente el reconocimiento de Cristo como Señor. Y entonces yo no me someto a Cristo por seguir reglas, me someto a Cristo porque he entendido que por su gracia me ha visto siendo enemigo, estando alejado y ha cambiado mi corazón. Así que es una forma diferente en la cual nosotros nos sometemos al Señor, a su autoridad y a su voluntad. Pero lo hacemos porque lo entendemos, no porque seguimos reglas. Así que le he dado este panorama porque quiero pedir en este momento que estemos de pie y vamos a hacer la lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versos del 1 al 11. Lucas capítulo 6, versos del 1 al 11, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con la mano. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él se levantó y se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hallaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Eso era lo que ellos estaban hablando. Pueden tener asiento, hermano. Tenemos un elemento común en la lectura. En estos dos casos adicionales, donde vemos una confrontación, vemos una controversia entre los fariseos y Jesús. Y en este caso es por el día de reposo. Pero antes de entrar a esa conversación, quiero tener presente cuando hablamos de piedad, ¿qué estamos hablando? Y piedad es un fruto del Espíritu Santo inspirado por el amor a Dios. Fruto del Espíritu Santo inspirado por el amor a Dios. Reflejado en la devoción a las cosas santas. O sea que la piedad me lleva a mí a la búsqueda y a la aplicación de las cosas santas. Y el amor al prójimo que trae como resultado los actos de amor y compasión. Repito,
es el fruto del Espíritu Santo inspirado por el amor a Dios, reflejado en la devoción a las cosas santas y el amor al prójimo, que trae como resultado actos de amor y compasión. Piedad. Y el poder de la piedad existe para santificar las necesidades del hombre. Así que en esta mañana vamos a presenciar un choque frontal entre el legalismo y entre el evangelio que Jesús estaba predicando. Así que hablamos de pasión. Vamos a hablar un momento de legalismo. Y el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de normas y reglas. Legalismo. Trato de ganar el favor de Dios siguiendo una serie de normas y reglas. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia de Dios. Y lo que piensa el legalista es, si yo cumplo la ley, yo estoy bien con Dios. Las normas son las que me acercan a Él. Mientras mejor me comporte, más bendición voy a recibir. ¿Qué les trae esto? Ese es el punto que hemos estado hablando hasta ahora, donde cambiamos la gracia de Dios y traemos al hombre, porque el hombre tiene la capacidad, porque el hombre puede, porque el hombre sabe, porque el hombre por sí mismo puede llegar. Y es la lucha que tenemos desde el tiempo que estamos compartiendo en la clase, desde Génesis. Es de creer de que el hombre por sí mismo puede hacer las cosas. Así que cuando pretendemos aferrarnos a estos principios, vamos a comenzar a añadir reglas adicionales para garantizar nuestro cumplimiento. El problema de la persona legalista es que, como no quiero fallar, empiezo a poner restricciones adicionales para mí. Pero ¿sabes cuál es el problema del legalista? Que se las autoimpone y se las hace como si fuera la normativa y quiere imponérsela a todas las personas. Porque yo lo entiendo que es necesario para mí, tiene que ser necesario para el resto del universo. Así que el problema del legalista es que presupone también que su obediencia es la base de la aceptación ante la presencia de Dios. Y esto trae como consecuencia de que vamos a poner mayor atención a nuestros actos externos que al mandamiento que Dios nos ha dado. Estamos más preocupados de la forma que del fin, y la raíz de este modo es preservar. Para cada uno de nosotros se nos hace más fácil el que nosotros cojamos y sigamos un listado de cosas a cambiar nuestro corazón. Entonces quiero traerles a ustedes esa forma de pensar. Para muchas personas, dime lo que prohíben, dime lo que no puedo hacer. Porque si yo no hago esas cosas, pues estamos bien. Lo que nos enseña el Señor a nosotros a través de lo que vamos a compartir es que el cambio es un cambio que tiene que ocurrir en nuestro corazón. Si no hay un cambio en nuestro corazón, de nada vale ninguna de nuestras acciones. Hay personas que tú le hablas, yo estoy bien con el Señor porque cumplo los 10 mandamientos. Yo te voy a decir algo, la mala noticia es que no son 10, son 935 si te vas por el Antiguo Testamento. Y nadie los ha podido cumplir. El único que cumplió todo fue Jesús.
para decirnos a nosotros la moral de Dios a través de lo que está en esos 935 estatutos se resume en amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Resumido. Pero la implicación de ese resumen es bien grande, porque la implicación de ese resumen lleva a que para nosotros cumplir eso tiene que haber un corazón cambiado. No es poner regla sobre regla, es la regla de que si Dios es el primero, no hacemos dioses, no hacemos ídolos de las cosas que nos rodean. De que las primicias que tenemos las damos a Dios porque Dios va sobre todas las cosas. De que lo que tengo lo comparto con mi prójimo porque Dios me amó a mí como estaba. Porque Él me perdonó a mí estando alejado, porque Él me perdonó a mí siendo un forastero, porque Él me perdonó a mí cuando era enemigo, porque yo no puedo perdonar a mi hermano, porque no puedo perdonar al enemigo. ¿Me entienden por dónde vamos? No es la ley. Es lo que Dios nos enseñó a nosotros y nos quiso comunicar a través de eso. ¿Cuál era su intención? Que amáramos a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a ti mismo. Muy bien. Así que el problema del legalismo es que lleva al orgullo. Es por esto que el legalismo es tan atractivo a pesar de ser tan opresivo. El legalismo produce soberbia. Produce desprecio hacia todos los que viven en un estándar diferente o hacen cosas diferentes. El legalista hace de sus reglas una ley universal. Sus propias reglas se hacen la base de su identidad y cuando no tienen reglas se pierden. Porque no ha ocurrido un cambio en el corazón. Trayéndolo al contexto de la lectura que hemos hecho. Los dos acontecimientos son el día de reposo para el pueblo hebreo conocido como el Sabbat. Así que los fariseos acusaron a Jesús de violar el tercer mandamiento de la ley de Moisés. Entonces, quiero que te imagines. Va Jesús caminando. Va por un sembradío. Hay trigo allí. Sus discípulos vienen caminando desde la mañana, no han desayunado, tienen hambre y van cogiendo de las espigas. Las van frotando y se las van comiendo. Y de pronto salen por allí unos fariseos. Y dicen, tus discípulos están violando la ley. Tus discípulos están violando el tercer mandamiento de Moisés. Perdóname, no es de Moisés. Es el tercer mandamiento que Dios dio a través de Moisés. Y esas son las cosas, los pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Es Dios el que habló. El propósito del día de reposo era uno de restauración física y espiritual. Era uno de restauración física y espiritual. El día de reposo no lo puso el hombre. El día de reposo lo puso Dios desde la creación. 6 días. Hicimos toda la creación y el séptimo dice que Dios descansó. Espérate, ¿era que Dios se cansaba? No, no era que Dios se cansaba. Pero Dios estaba brindando un ejemplo para protegerte a ti y protegerme a mí. No todo en la vida es trabajo. Hay que hacer unas cosas, pero tienes que sacar tiempo. Y el tiempo es mío, es para mí y para ti.
Dios mismo lo trae allí. Lo recoge otra vez en Éxodo, capítulo 20, versos del 8 al 11. No tienen que buscarlo porque se lo voy a leer, pero anoten la cita. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En Éxodo tenemos todo ese detalle. Ahora bien, ¿cuál es la primera enseñanza que Jesús está dando? Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y las comían, estregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer los días de reposo? Espérate, ¿qué era lo que decía en el día de reposo? Que yo no me podía poner a trabajar. Coger unas espigas para comer es trabajo. Entonces, el legalista busca la más mínima cosa para decir, aquí hay un problema. Recordando que ya venían confrontaciones con Jesús, así que estaban buscando cómo acusarle. No estaban robando alimento porque como parte de la ley hebrea se le permitía al viajero hambriento comer algunas espigas mientras atravesaban un sembradío. Deuteronomio 23, 25. No tienen que buscarlo, pero anoten la cita. Y le estoy dando esto porque lo que quiero que vean es que Jesús atiende cada una de estas cosas haciendo referencia a la palabra. Y es cuando vemos entonces y entendemos la palabra, no porque la leemos, no porque es un libro de reglas, sino porque vemos cómo Dios se muestra, cómo Él es a través de ella. Entendemos lo que nos dice. Deuteronomio 23, 25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y cuando se refiere a una hoz, es que tú podías pasar y si tenías hambre podías coger unas espigas y podías comer de ellas. Ahora no podías venir con un trimmer y cortarlo. No, la hoz no es un trimmer, es un elemento curvo que se usaba para cortar el trigo, pero es una herramienta. A esa es para trabajo, esa herramienta era para cegar, cuando tú ibas a recoger el fruto. Así que no podías hacer eso, pero sí podías alimentar. Más aún, y lo vemos en el libro de Ruth, cuando se cosechaba, dejaban a propósito paquetitos de espigas a lo largo del camino para los forasteros pudieran tener comida. Y eso era parte también, y le estoy dando el contexto histórico de lo que estamos hablando, porque nos ayuda a entender a nosotros con más razón qué es lo que Jesús está diciendo. Los fariseos pretendían que Jesús y sus discípulos pasaran hambre antes de lo que ellos entendían que era violar la ley. Ellos anteponían las reglas a las necesidades de la persona.
Según la óptica de los fariseos, los discípulos estaban trabajando el día de reposo, quebrantando la ley del día de reposo. Eso era un asunto grave, eso era un asunto que demandaba que tuviera una consideración inmediata. Y si tú eras encontrado culpable, dependiendo de la gravedad, podía acusarte de que lo violaste y podían acusarte de muerte. Entonces mira cómo de algo chiquito lo vamos expandiendo hasta que llegamos a algo grande. Pero entonces Jesús le contesta a ellos. Comenzamos diciendo que los fariseos eran personas que conocían la ley, eran estudiosos de la ley, eran estudiosos de la palabra y de los escritos que había en ese momento. ¿Cómo contesta Jesús? Hace referencia a David. Y esto, si quiero que vayan a Primera de Samuel, capítulo 21, versos 3 y la primera parte del verso 4. Porque explica, y quiero que vean allí lo que está diciendo Jesús en Lucas sobre el caso de David. David está hablando con el sacerdote Ahimelech, sacerdote hebreo. Y dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. ¿Qué es lo que está pasando aquí? David sale porque Saúl lo está persiguiendo. Está David y hay unos criados, pero David va ante el sacerdote y le dice, dame pan, o sea, tengo hambre. Y el sacerdote dice, no tengo pan regular, el pan que tengo es el pan de la proposición. Y voy a explicar un momento lo que es el pan de la proposición. Pero basta decir en este momento que ese pan era un pan que se dedicaba específicamente en el tabernáculo y era dedicado a Dios. El único que podía comer de ese pan, una vez pasada la semana, porque se tenía allí por una semana, una vez a la semana se cambiaba, pues entonces era el sacerdote. Cualquier otra persona que comiera de ese pan moría. Así. Así que, ¿cómo es que el sacerdote le dice a David, esto es lo que tengo? Si tú y tus criados se han abstenido de estar con mujeres, lo podemos usar. ¿Cómo es que el sacerdote no le dice quédate con hambre? ¿Cómo es que el sacerdote no le dice a él vete a otro lado? Y traigo esto porque tenemos que ver lo que significaba el pan que estaba allí. El pan que estaba allí significaba el pacto entre Dios y el pueblo de que Dios siempre iba a suplir alimento a su pueblo. ¿Entendiste eso? La razón por que eso estaba allí era porque simbolizaba el pacto entre Dios y el pueblo. ¿Qué hizo el sacerdote? Ese es el propósito del pan. Hay una necesidad especial bajo una condición especial. Úsalo. ¿Qué estamos hablando? Piedad sobre legalismo. Piedad sobre legalismo.
Así que ellos eran expertos en la ley y sabían el texto que Jesús le estaba haciendo referencia. David tenía una necesidad real y aunque no le era lícito comer del pan de la proposición, él fue ante el sacerdote Ahimelech y pidió pan para él y para sus criados. Y el sacerdote, evaluando la condición, accedió a dar del pan de la proposición que había sido cambiado en ese día. El pan de la proposición era una ofrenda que representaba las promesas del Señor, que siempre habría provisión de alimento para su pueblo. Así que él le estaba recordando a los fariseos la base de lo que es la piedad antes de que el legalismo. Jesús no solo se defiende de la acusación, sino que contesta para hacerle ver a los fariseos que estaban violando la piedad mostrada por Dios a través de los mandamientos. Y quiero que sí vayan a la palabra, a Marcos 2, 27 y 28. La lectura de Marcos es una lectura paralela a la de Lucas. De los evangelios sinópticos hablan y narran esta misma situación, pero nos da una perspectiva adicional. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén y amén. Es Jesús el dueño. Es Jesús el Señor. Es Jesús el hacedor. El hombre no fue hecho para un día. Ese día de reposo fue hecho por Dios para beneficio, para cuidado del hombre. Así que Jesús les dice cuál de estas dos cosas fue hecha para bendición del hombre. El hombre para el día de reposo o el día de reposo para el hombre. Cuando Dios bendijo el día de reposo, lo hizo para beneficiar al hombre, no para esclavizarlo. Con esto les estaba probando que los fariseos le habían robado al día de reposo su bendición, la cual era promover el bienestar físico y espiritual del pueblo hebreo. Y quiero traer algo para entenderlo. Cuando entramos en el legalismo, cuando entramos a añadir normas y reglas, tenemos que mirar que esas normas y reglas que estamos poniendo no busquen esclavizar a la persona, a enfocar a las personas en esto que tengo que seguir. Tenemos que enfocar nuestra vida en una vida de relación con Dios a través de Jesucristo. Porque a la medida que conozco a Jesucristo y conozco su obra, mi corazón siente el anhelo y el deseo de hacer lo que Él me enseña y lo que quiere para mi vida. Porque reconozco que es santo y bueno. Así que Jesús no estaba anulando el Sabbat o el mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús lo que estaba haciendo era devolviendo al día de reposo su propósito original. Dios había dado este mandamiento para nuestro bien como una muestra de piedad. Y ahí es bien importante la definición de piedad. Lo había hecho por amor y por misericordia, por cuidado de nosotros. Jesús estaba devolviendo ese propósito. Y quiero traer esto porque también se dice, Jesús lo que hizo fue que abolió
los mandamientos. Para un momento. Los mandamientos son palabra de Dios para con nosotros. Lo que está en el Antiguo Testamento está en el Antiguo Testamento y es palabra de Dios. Y te digo algo. Jesús como hijo de Dios estaba en ese momento. Jesús como hijo de Dios hacía referencia a ello. Ahora Jesús nos dijo, no me sigas las reglas, sígueme a mí, cambia el corazón y las cosas se van a ir cumpliendo. Así que lo que está allí sí nos habla y sí nos trae de lo que tenemos que estar presentes, pero él lo que hizo fue potencializarlo de forma tal que no te enfoques en la ley y sí te enfoques en el amor, en la gracia y la obra del Señor para contigo, porque solamente así y con un corazón cambiado es que podrás amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. También Jesús llevaba la conversación a un nivel mayor cuando les dice, el Hijo del Hombre, el enviado de Dios, el Mesías prometido, yo soy el Señor del día de reposo. No es nada diferente cuando vimos la predicación del paralítico que dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecado. Así que toma tu lecho, levanta y vete a tu casa. En los dos, Jesús le está diciendo de una forma directa, te está hablando, el que ha sido prometido, el que tú has leído, está aquí ahora. Así que de allí pasamos a lo que es la segunda enseñanza. Hacer el bien y salvar la vida es más importante que el legalismo. Entonces tenemos ahí un segundo ejemplo, también en el día de reposo, donde Jesús está en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión donde iba el pueblo cuando se encontraba fuera de Jerusalén, que entonces iban al templo. La necesidad estaba representada por un hombre con la mano derecha seca. Su mano derecha estaba anulada. Y aunque los evangelios no brindan mucho más detalle, sí hay textos paralelos que no están en la palabra que arrojan un poco de información de esta persona. Aparentemente la persona era carpintero de profesión, se le había dañado la mano, lo que significa era que no podía ejercer su labor, no podía desempeñarse y estaba entonces destinado a pedir, estaba dedicado a tener beneficencia de otros. Así que, por otra parte, tenemos a los fariseos acechando. Y dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. No estoy siguiendo a Jesús para aprender. No estoy siguiendo a Jesús para ayudarle en su ministerio. Estoy para ver qué sale mal o en qué forma tengo una excusa para acusarle. Así que lo observaban cuidadosamente. Lo notable es que no era para aprender, no era para seguirle. Buscaban cómo acusarle. Según las reglas de los escribas, solo se podía sanar a un hombre en el día de reposo si su vida corría peligro. De lo contrario, tenía que esperar al próximo día. Y para ellos, la severidad de la condición
del hombre que tenía la mano seca no ameritaba que Jesús lo sanara. Mira eso. Mira eso. Así que ellos lo que buscaban es ser testigos de una acción que estuviera contra la ley. Jesús conocía sus pensamientos y por eso confronta a través de preguntas y le permite a ellos enfrentarse a su mismo error. Y les dice, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida el día de reposo? Así que estas preguntas confrontaban a los legalistas, a los fariseos, con una realidad. El argumento de Jesús era claro: hacer el bien y salvar siempre antecede el legalismo. Pero ni los fariseos ni los escribas dijeron nada, se quedaron callados. Así que no tuvo respuesta. Jesús no sanó al hombre en privado. Jesús sabía que lo estaban buscando. Y Jesús viene y le dice, espérate, vente y ponte en medio para que todos te vean. Así que Él le mandó que se pusiera en medio de la sinagoga, enseñando que lo que es moralmente bueno, los 6 días de la semana, el 7º día también lo es. Entonces Jesús le pidió al hombre que extendiera su mano y su mano fue sanada. Vamos a parar un momento. ¿De qué tú vas a acusar a Jesús? Párate y ponte en el medio. Jesús no lo tocó, Jesús no lo levantó. Él se paró y se puso en el medio. ¿Y qué hizo? Le dijo lo que es la palabra. Levántate, vete al medio, extiende tu mano. Y la mano fue sana. Jesús no llamó a un fisioterapista. Jesús no lo operó en ese momento. Jesús no hizo nada con él. Simplemente le habló y fue hecho. Recuerda eso. Le habló y fue hecho. Así que hacer el bien y salvar vida es algo que nunca viola el día del Señor. Si no ayudamos a la gente, no importando el día, estamos reteniendo el bien y haciendo el mal a nuestro prójimo. Y repito eso. Si no ayudamos a la gente, no importa el día, estamos reteniendo el bien y haciendo mal a nuestro prójimo. Primera de Juan 3, 16 al 18. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y con esto conocemos que somos de la verdad. Amén. Así que de lo que tenemos compartimos. No importa el día. Y te digo más, Jesús se indignó y miró con tristeza a los fariseos que, mostrándose soberbios y orgullosos, no emitieron palabra, porque anteponían el legalismo a la necesidad del hombre. Mateo 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Así que aprendemos que la oposición al legalismo se basa en que tenemos que ir
a través de Cristo en la búsqueda de la verdadera santidad. Es siendo imitadores de Cristo, no es siguiendo la ley. Lo que pasa es que si yo soy imitador de Cristo, conozco su obra conmigo y entonces soy obediente a su ley. Paro allí, doy reversa y vamos otra vez. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho para con nosotros, cuando entendemos que nos buscó y nos amó siendo pecadores, cuando entendemos que dio su vida, que se sacrificó por ti y por mí, cuando entiendo eso, le obedezco porque he visto la gracia no merecida efectiva en mi vida. Mi obediencia a Dios es como resultado del amor que ha tenido para conmigo. Cuando lo hago a través de la ley, cuando digo, déjame cumplir con esto y con aquello, y mientras más cumpla mejor estoy, y si pues cumplo esto sí y aquello no, pues más o menos. No funciona de esa manera. No funciona así. La verdadera santidad proviene de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio y que vive bajo su luz. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ello. Y de eso es que estamos hablando esta mañana. De que nosotros reconozcamos quién fue el que murió por tu vida. De que nosotros reconozcamos lo que Él hizo. De que nosotros teniendo eso presente, nuestra vida sea transformada. Y es transformada por el Espíritu que habla en nuestro espíritu. Cuando miramos las cosas desde afuera y desde lejos, y no me comprometo, no es porque el Espíritu está allí. El Espíritu todavía tiene trabajo que realizar. Así que, hermano, somos salvos por gracia, aceptados por gracia, bendecidos por gracia. Estamos llamados a vivir a la altura de esa gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Estamos llamados a vivir a la altura de esa gracia. Nota de advertencia. Convertir la gracia en libertinaje es pervertir la gracia de Dios. Es renunciar a ella. Porque Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado para que podamos tener libertad de agradar a Dios. La ley moral de Dios es un llamado a someternos a su señorío con gozo y deleite en el corazón. Y les digo algo. Nuestra aspiración para esta iglesia, y la iglesia es cada uno de los que está aquí sentado, cada uno de los que ha creído, cada uno de los que se ha comprometido con el Señor. Y si no te has comprometido con el Señor en esta mañana, vamos a llamarte también para que te comprometas con Él. Pero la aspiración nuestra es que queremos ser una iglesia de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión. Y cada palabra de esta tiene un peso. Es una iglesia de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión. Eso le da acción a amar. Queremos una iglesia de hombres y mujeres que deseen vivir para Él.
no para convencer a Dios que nos bendiga, sino porque ya hemos sido bendecidos por Él. ¿Ven la diferencia? No vengo a congregarme para que Dios me bendiga, para ponchar, para decir, no, yo fui todos los domingos de mi vida a la iglesia. Vengo a la iglesia porque he sido bendecido, porque ha cambiado mi vida, porque he sido de bendición para mí y vengo a alabarle. Entonces me levanto por la mañana, cansado o no cansado, y digo, voy a la iglesia. No porque tengo que ir, voy a la iglesia por la obra que Él ha hecho en mi vida. ¿Ven la diferencia? Uno es cumplimiento, que es el legalismo. El otro, voy por amor y por gracia, entendiendo lo que ha hecho para conmigo. Así que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiendo sido predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser recipientes de su gracia. Nosotros queremos una iglesia de mujeres y hombres que entiendan el Evangelio y vivan según el Evangelio. Eso. Porque cuando hacemos eso, amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo. Si estás aquí en esta mañana y has escuchado, pero no te has comprometido, la enseñanza de Jesús a través de su evangelio es vital para tu vida. Cristo es el único que puede dar perdón por gracia por medio de la fe. Así como Jesús le dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano y fue sano, hoy puede transformar tu vida y tu corazón. Él te llama y será hecho. Ven a Cristo, que es el único Salvador. Y vamos a orar en esta mañana. Y si la palabra ha tocado tu corazón, donde estás, puedes estar en pie ante el Señor. Y oramos en esta mañana para que, viendo la verdad de la palabra, la piedad mostrada por Jesús ante la necesidad de sus discípulos, ante la necesidad del hombre de la mano seca. Así también en esta mañana Él ve nuestra necesidad, Él conoce nuestras luchas, Él sabe cuáles son nuestras dolencias y Él te llama, Él te dice ven, las puertas están abiertas, hoy es el día de salvación. Y si le has conocido, en esta mañana nos llama a poner por práctica la ley de Dios. No con un motivo legalista, no por ser orgullosos, no por decir que somos mejores o que hacemos cosas diferentes. Que veamos en ella la manifestación de la piedad, la necesidad del Evangelio de alcanzar al que necesita tal y como está. Porque es la única forma en la cual nos presentamos ante ti como siervos, Señor, siendo imitadores tuyos, porque tú viniste a servir y no a ser servidos, porque tú viniste a buscar al necesitado, no para que se te sirviera a ti, de forma tal que estamos llamados a ser tus imitadores y hacerlo de la misma forma. Ante ti ponemos a esta iglesia, Señor, para que sea una iglesia activa, que con pasión te ame, que con pasión te sirva, que entendamos dónde hemos dejado y dónde hemos fallado y dónde hemos caído, y que nuestro corazón sea movido para tu honra y gloria, para que tu espíritu salga adelante, porque tú utilizas a gente común y corriente para hacer hombres grandes
y maravillosas y vas a hacer obras grandes y maravillosas con este pueblo que te sirve. En el nombre de Cristo, amén y amén. Señor les bendiga.